Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal amigos? Nuevamente estamos reunidos aquí para debatir un libro más. El día de hoy vamos a trabajar el libro eh, Pizarro, el rey de la baraja. Es un libro de Alan García que está enfocado en el siglo XVI, sobre todo en el contexto del encuentro entre los europeos, España, etcétera, con la cultura andina. En esta ocasión estamos con dos amigos, Christian Chu, el historiador Christian Chu y el historiador Luis Carlos Mesa, que nos va a acompañar, nos van a acompañar para poder conversar del libro, ¿no? Nos hemos repartido el texto de tal forma que podamos terminar de repente una secuencia, una parte, y le podemos discutir y continuamos nuevamente a desarrollar la lectura, ¿no? Bien, yo voy a comenzar un poco indagando el marco teórico que desarrolla el libro, porque está en el prólogo, y a mí me ha tocado en esta vez hacer el prólogo, ¿no? Ya la próxima vez creo que vamos a intercalar. Empiezo señalando la cita con la que el libro de Alan García inicia el texto. Y brevemente dice así, ¿no? Dice: a la gloria de Chalcuchímac, el más leal, el mejor guerrero, que fue entregado por Atahualpa, torturado por los Pizarro y condenado por los Orejones, que no aceptó un nuevo Dios y murió altivo en la hoguera invocando a Pachacamac. Es interesante, digamos, la cita, ¿no? Porque Alan García resalta el papel político que tuvo este personaje dentro del bando, digamos, andino, y que entregó su vida tras una convicción no solamente, digamos, militar, sino una convicción política que él desarrolló y que acompañó a Atahualpa como parte también de todo este proyecto quiteño para tomar para protegerse, digamos, de la llegada de los conquistadores españoles. Quería resaltar ese tema y por muchas otras razones, ¿no? El contexto donde él escribe, etcétera. Si bien el libro sale en el año 2012-13, esta edición que estamos viendo en la imagen corresponde al año 2021, o sea, es una edición corregida y que continúa una línea de escritura de Alan García muy interesante, eh, sobre la actividad política, ¿no? Si bien es político, entra al mundo histórico, pero viéndolo desde el punto de vista político, ¿no? Entender un poco el desarrollo de Pizarro y cómo él se desenvolvió políticamente a través. Pues, en síntesis, es un manual político, ¿no? Una serie de lecciones políticas que, como ya lo habíamos comentado anteriormente, había sigue pues todo este lineamiento, por ejemplo, de los grandes pensadores políticos, estrategas políticos como Maquiavelo, Sun Tzu, Clausewitz, etcétera, ¿no? Y que creemos, ¿no? Y otros más, por supuesto, y que creemos va a tener un impacto no solamente a nivel nacional, sino para cualquier estrategia político peruano posterior que venga, o sino también para cualquier político latinoamericano que desee entender un poco la dinámica, cómo se desarrolla en los países en esta parte del hemisferio sur. Muy bien, señalando esto, entonces el autor, yo creo que entra de frente, eh, incorporando dentro de su investigación eh, un par de conceptos que lo toma de tal con Parsons, que es lo que él llama el sistema de acción política y el sistema social. O sea, lleva este marco conceptual, lo lleva al pasado para poder, digamos, adaptarlo y entender, digamos, la lógica de comportamiento que tuvo Pizarro y que desarrolló Pizarro como un político dentro de su contexto, ¿no? Un político completo, por decir, ¿no? Y esto es muy importante porque mayormente hay toda una leyenda negra alrededor de Pizarro que
pero no solamente lo definen como un analfabeto, sino alguien muy vasto del mundo oral, sino que también hay una leyenda negra en torno a él que solamente vino a América por la codicia del oro, de la plata, etcétera, y que su fin solamente fue enriquecerse, ¿no? Bueno, el libro es muy sugerente en ese tema, en el sentido de que si bien eso existió, digamos, era la norma. En el caso de Pizarro, su proyecto iba mucho más allá, ¿no? Y en tal sentido, lo que buscaba Pizarro en realidad era construir, tenía una visión muy amplia de forma, o sea, construir un territorio, una sociedad, un reino material en el territorio americano, ¿no? Lo que se estaba, y formar un Estado, ¿no? Tener unas metas políticas muy claras. Por eso es que el autor que Alan García señala de que si queremos entender a ese Pizarro, es necesario entender su visión política, ¿no? Y él lo hace, el autor lo hace a través de este marco teórico que debo decir que es la acción política del sistema social, ¿no? Que proviene de la sociología y que el autor señala que, que para poder entenderlo, comprenderlo en toda su magnitud, tendríamos que ver 4 puntos, señala, ¿no? Que son 4 que provienen justamente de esta teoría de Parsons, ¿no? Uno sería, por ejemplo, el tema lo que él llama la adaptación respecto al mundo exterior, eh, la precisión de los objetivos y los fines que buscaba, o sea, tendría que tener objetivos claros, fines precisos, la integración, tener una visión de integración de todas las partes y, por supuesto, una motivación eh, de justificaciones y valores que acompañen justamente la visión que él tenía, ¿no? Entonces, si él señala que si él cumple, o sea, que si son cumplidas estos elementos, digamos, de la acción política, entonces el autor señala que el autor es capaz de tener o de ejercer el poder, ¿no? O que ha tenido una estrategia política para poder llegar al poder y de pensar el poder como un político, ¿no? Y aquí es interesante porque el autor no solamente habla, no solamente toma el tema de Parsons, que es ¿no? O sea, el marco teórico que viene de la sociología, sino que también toma mucho de elementos de Clausewitz, ¿no? Carl von Clausewitz, que es un estratega político muy importante de leer, que marca una diferencia entre lo que es táctica y estrategia, ¿no? Porque finalmente el autor dice que Pizarro no solamente tenía esa capacidad de, digamos, de tener una visión de conjunto del poder, sino de aplicar una serie de estrategias y tácticas que le permitieron conseguirlo, ¿no? Y señala que la estrategia es la visión mucho más amplia de la guerra, decía, donde él puede ver y, digamos, percibir todo el proceso como un conjunto, mientras que la táctica es algo más limitada en el sentido de que vendrían a ser digamos, el desarrollo dentro de una batalla y todos los mecanismos que éste puede conseguir para poder alcanzar el éxito de esa batalla, ¿no? Estrategas son pocos, ¿no? Tácticos, yo creo que de manual hay bastantes, ¿no? Entonces, yo creo que teniendo todas estas consideraciones que el autor señala, él se hace la pregunta siguiente y que es válido para todos los personajes que él trabaja, no solamente Pizarro, sino también desde el punto de vista indígena, y hacerse la pregunta, ¿fue plenamente Pizarro, etcétera, consciente de que tenía una visión integral de todo este fenómeno del poder, de la acción política? Entonces,
desde la perspectiva de Alan García, definitivamente, y adelantándonos a toda la investigación, asertivamente señala que sí, ¿no? Que había él tenía toda una visión estratégica, y no solamente eso, sino que tenía, este, digamos, todos esos pasos que tal Parsons había señalado para poder, digamos, ejercer y tener una visión del poder, ¿no? Y esto es muy importante señalarlo, pero la gran pregunta es, ¿y de dónde, y cómo él consigue una persona de repente, una persona que no tuvo, digamos, una formación como otros conquistadores, vamos a tener esa visión amplia, esa visión estratégica, táctica y política para poder adaptarse, conseguir objetivos y metas? Bueno, el autor ahí es donde utiliza un nuevo concepto que él llama isomorfismo, ¿no? Que es una especie de, sería algo así como una especie de vínculo de que una parte de, digamos, de las características de un objeto pueden plasmarse en otro objeto, ¿no? A eso es lo que voy a hacer, comparar uno con otro. ¿Qué quiere decir esto? Que él compara, para García, se compara la táctica política que tiene y la estrategia política eh, que tiene la García con el juego, ¿no? Para reducir que las reglas del juego de la baraja española son en última instancia cerramientos psicológicos de acción política que él va a llevar al desarrollo del campo político, ¿no? Entonces, tenemos que las tácticas, que todas las herramientas y el sistema de juego nos preparaba psicológicamente para desarrollar o para ser capaces de poder desarrollar una actividad política estratégica. Y obviamente parece que, al parecer, Pizarro era un capo, era un tremendo tipo de desarrollo de las barajas españolas. Ahora, eh, esto en realidad sí es muy interesante, ¿no? Porque normalmente se ha vinculado la estrategia política al mundo del ajedrez, ¿no? El rey, la dama, etcétera, ¿no? Como un sistema de planeamiento político, ¿no? Digamos, eso es el mundo europeo, ¿no? Pero sin embargo, no habíamos visto que en los sectores populares, digamos, analfabeto, el mundo oral, donde provenía parte de la formación del mismo Pizarro, tenía también sus propias estrategias, digamos, políticas a través del juego de las cartas, de las barajas, ¿no? Ahora, hay trabajos parecidos a este, sí, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, Clifford Geertz creo que había hecho un trabajo excepcional sobre el antropólogo, sobre el juego de la pelea de gallos, ¿no? Y cómo a través de la pelea de gallos, digamos, se desarrollaba todo un enjambre social que volvía a la dinámica económica, política, todo del lugar donde él estaba estudiando. En todo caso, estamos viendo que el juego sí es un elemento importante. Basta mirar en el caso de Perú, como por ejemplo el fútbol, durante muchísimas décadas, más de un siglo, desde que surgió, el fútbol se ha convertido en un elemento concentrador digamos, de los valores nacionales para el caso peruano, y cómo, por ejemplo, las posiciones de sus jugadores cumplen un rol fundamental, y las tácticas, estrategias de delanteros, etcétera, etcétera, digamos, son la dinámica para entender, digamos, hasta la política y la conducta de los políticos, ¿no? O cómo sirve para cortina de humo. Entonces, estos elementos son muy interesantes, y hay momentos en el Perú, por ejemplo, que también ha habido etapas de juegos muy importantes. Por ejemplo, yo, debido a que hice un trabajo para el siglo XVIII, Baquija Carrillo, por ejemplo, era un jugador de esos bárbaros que se quedaban hasta amanecidas y se gastaba toda su fortuna
digamos, jugando en las cortes españolas. Y mírese a Versalles también, por ejemplo, en Francia, ¿no? No solamente el mundo de la opulencia, la diversión, sino el mundo del juego. Entonces, estamos viendo que el elemento de la baraja española incluido, digamos, en el factor político que jugaba, que planteaba nuestro Pizarro, que planteaba Pizarro, es un elemento central, definitivamente, ¿no? Y de una válida del planteamiento teórico del autor que se trabaja en el prólogo del libro, ¿no? Que es lo más interesante. Muy bien, no sé si hay algún comentario, amigos, o vamos de frente a la parte de la introducción del texto para poder tener una idea del libro, ¿no? Estamos con la introducción. Bien, la introducción es una cosa muy interesante porque habla sobre cómo se va creando, digamos, todo este drama y que Alan García, de una forma muy dinámica, comienza a describir de cómo Pizarro, Francisco Pizarro, surgió como el descubridor y conquistador de un país sumamente rico y que tuvo una idea, al final una idea muy innovadora. Pero ante todo esto, él hace una serie de relatos y me hace mucho recordar a lo expuesto por Fernand Braudel en su mega obra que es Carlos V y su tiempo, que eran dos tomos inmensos sobre la descripción del Mediterráneo y de Carlos V, cómo se desarrollaba el imperio español durante esa época, gran apogeo, qué clase de gente vivía, cuál era su condición, qué diferencias existían, una gran obra sin duda, pero justamente en base a ese contexto que estoy relatando, habla sobre Francisco Pizarro. Considera pues que él es el hijo de la suerte porque, si bien es cierto, nació en una cuna pobre, era hijo no reconocido, pero a esa falta de afecto paternal le sobraba mucho ingenio. Él muy joven comenzó a luchar en las guerras en Italia, en Francia, fue galardonado y conoció a muchos de los personajes que posteriormente estarían dentro del ruedo de la conquista. Y ahí se ganó una fama, digamos, de valiente, de osado, de muy amplio de inteligencia, que leía en situ las estrategias que iban a hacer. Pero claro, eso era dentro de un ámbito bélico. Claro, él no iba a recibir las glorias de los grandes capitanes, no, pero sí él ya comenzaba a tener una idea clara de lo que se tenía que hacer. Bien, al margen de ello, él sufre muchas decepciones aparte de eso. Ya la conquista del Nuevo Mundo, propuesta por Colón, él va de la mano con los grandes hechos de descubrimiento y conquista. Él es partícipe de la conquista no fue de México, pero sí fue de República Dominicana, El Salvador y posteriormente Panamá, ¿no? En esa cuestión en que Balboa descubre el otro lado del Pacífico, él es parte de ese gran descubrimiento, él recibe las primeras noticias de los indios Tayanes, que en el sur existía otra gran población, que había mucho oro y que había una riqueza incalculable. Lógicamente Balboa no llega a conquistar, muere en Panamá, pero ya esa idea se comienza a transversar y bueno, me voy a la aventura, pero ya era una persona mayor, estamos hablando de no era anciano, sino ya una persona mayor. Para aquellos tiempos, en forma paralela, Cortés, siendo mucho más joven que él, conquista el imperio azteca, en la cual se llena de gloria, tiene muchas riquezas, y bueno, ya sabemos la historia de México,
Pero Francisco Pizarro se queda muy desilusionado porque no le dan el debido admiración, ya que coincidentemente solamente trae algunas cosas de oro, algunas especias y dos indios, que coincidentemente era Filipillo y Martincillo. Ya sabemos la historia de Filipillo. Y igualmente en México habitaba la Malinche, coincidentemente. Ambos vuelve de nuevo a donde encontraron los primeros indicios, comienzan a la búsqueda. Pero antes de seguir el siguiente paso, necesitaba efectivo, necesitaba gente. Y él, más o menos teniendo una idea, bueno, si voy a conquistar las tres tierras, debo tener el aporte de una ayuda económica o socios para poder llevar a cabo esta gran empresa, porque yo solo no lo voy a hacer. Y así que se forma por primera vez esta asociación de tres, Fernando de Luque, Almagro y por supuesto Pizarro, y forman lo que al modelo holandés o al modelo inglés, ¿no? Entonces, esta industria comienzan a prosperar. Luque iba a ser el nexo entre lo religioso y otros socios más. Almagro iba a conseguir víveres, barcos y otros más para poder salir a la aventura. Consiguen 130 y tantos hombres, se van a la aventura, llegan a Tumbes, y ahí desembarcan, comienzan todo el recorrido por tierra. Miren, que coincidentemente se entera que en Tumbes existe una gran guerra civil, Huáscar Atahualpa, y desafortunadamente Huáscar ha sido apresado, vencido y muerto, y que Atahualpa se había elegido emperador. Pero la mala fortuna de la desmembración del Imperio Inca coincidió también que Huayna Cápac fue el gran expandidor del imperio, y hasta donde estaban los límites, donde llegó, y murió por viruela. Y curiosamente la viruela venía desde Panamá. Entonces, la peste había arrasado con la gran cantidad de indios de la zona. Claro, es una enfermedad rara para ellos, pero al enterarse que Francisco Pizarro, mediante el intérprete, se dio cuenta que el juego político del imperio incaico estaba muy movido, y que de su razonamiento comenzó a decir, bueno, acá puedo sacar provecho, tengo que mover mis piezas. Es así que comienza a ser una larga y prolífera unión entre los que eran vencidos y los conquistadores. Y esto va generando una simpatía. La idea de Pizarro, indudablemente, está ante este punto muy marcado, creo yo, dentro del concepto digamos, de Maquiavelo, que dentro del periodo del Renacimiento, él hace una estructura política de cómo ser un buen tirano, si podemos llamarlo así, y escribe las pautas. Por supuesto, él no lo ha leído el libro, pero sigue en forma instintiva esta clase de conexiones. Ya sabemos que agarra a Atahualpa y se hace con todo el imperio. Pero la razón, él dice, bueno, no vamos a romper los vínculos, sino que lo necesito para mis propios fines. Crea una república de indios, una república de españoles, pero de una forma muy dinámica, ¿no? Y esa es la idea que él tenía. Y gana, por supuesto, con esto un nuevo imperio en nuevas tierras, le dan el merecido reconocimiento como marqués y adelantado y gobernador general. Entonces, mientras que sus socios, de una forma muy curiosa, fueron eliminados. Primero fue eliminado Hernando Luque,
¿Por qué la eliminación de Hernán Luque? Él hace lo que hace un enroque, vamos a llamarlo así, y expone ante su otro socio que Hernán Luque no era la persona que buscaban, no había hecho su trabajo y que era mejor una persona mucho más dinámica que Hernán Luque. Así que llaman a otro sacerdote dominico que se presenta en Atahualpa, ya sabemos quién, y da el golpe de Estado. Desaparece. Alan García dice, bueno, lo que pasó con Hernán Luque es un misterio, porque no se sabe qué, después de esta última conversación y rechazo, cuál fue su papel importante de él. Él sospecha que es sido un tapón, que él solamente era un convidado de piedra, pero después de eso no se sabe qué pasó. Solamente el Valverde estuvo ahí y hizo lo que tenía que hacer, el rol. Almagro, el papel de Almagro fue una parte muy importante porque era el suministrador de hombres, dinero, avituallamientos, etcétera, pero estaba al margen de los éxitos que tuvo Pizarro. Ante esta situación, Almagro se sintió herido porque simplemente decía, pero ¿cómo? Yo he hecho todo el trabajo pesado y este se lo lleva la gloria. Ah, no. O somos socios mitad o es nada. Ante esa pequeña rebelión que se estaba fermentando, Pizarro muy astutamente lo llama, lo convence y le dice, muy bien, no te preocupes, yo no quiero la gloria, yo no quiero esto, somos socios, acá está tu parte. Le da la parte, por supuesto el otro se desvanece, y le dice, mira, ¿sabes una cosa? Mi propósito acá es muy simple, vamos a dividirnos esto, ¿ya? Y acá, desde Cusco, para el más al sur, es tuyo, haz lo que te da la gana. De hecho, que va a haber mucho oro, mucho esto, tú eres el gobernador. Ante ese impulso tan generoso, entre comillas, acepta y se va al sur. La historia de Almagro en el sur fue patético, fue terrible. No encontró oro, no encontró sitio donde establecerse una comunidad, y de acuerdo a las crónicas chilenas, la ciudad de Chile, o sea, de Santiago en realidad, fue, o mejor dicho, fue la isla de Chiloé, frente a las costas de Chile, esta pequeña isla que se llama Juan Fernando. Esa es la verdadera sitio donde se generó la capital de Chile. Posteriormente, con el tiempo fue avanzando, pero se dio cuenta que fue engañado por segunda vez. Pero ante esas circunstancias, ya no tenía un basto, una carta más para poder sacar y poder rectificarlo. Y es por ello que su odio permanente hacia Pizarro era permanente, porque considera que era un cubano. Y murió. Los que eran los de Chile, entre comillas, buscaban la rectificación de Almagro el Viejo en la presencia de su hijo. Y es así que se trama un complot de eliminar al verdadero causante de la desgracia de los seguidores de Almagro, de los tres de la capa, que sabemos cómo terminó el asunto. Pero al final de cuentas, a pesar que ya Pizarro sabía de su muerte, que era muy inminente y que le habían dicho, parece una cosa trágica de lo que pasó a Julio César en el Senado, el 10 de marzo, él consideraba que era una situación que no hay que tener mucha importancia, que él los convencería de nuevo, que les iba a dar otras cosas más, todo en un gran abrazo de amistad. Pero ahí se equivocó él en poner sus bases. O sea, se confió mucho, un error táctico y político. Pero demuestra que él era muy conciliador. Él no era la gente, su forma de intrigar era muy astuto, muy calculado, estratégico. Pero consideró que el hijo de Almagro, bueno, era parte de una situación que no le correspondía, y los verdaderos intrigantes eran los viejos. Que su manera de eliminarlos era sistemáticamente, los humilló,
pero al final de cuentas no resultó. Al margen de todo eso, la conquista del Perú, según él, Alan García hablaba, era, como digo, una interconexión de pautas, alianzas. Tal es así que la primera alianza que él hace es el casamiento con una ñusca. Ahí sale la hija de Francisco Pizarro, creo que es Francisca, que posteriormente fue a España, y claro, una gran dote, por supuesto, la historia de doña Francisca, y que la historia que posteriormente lo hace Alan García, relata que doña Francisca, la hija única de Francisco Pizarro, que era el ojo izquierdo de él, se casa con un tío de Francisco Pizarro, ya un octogenario, que era una persona muy amarga, muy esto, y que la dote que tenía la hija comenzó a ennoblecer a la familia Pizarro en Extremadura, todo un juego político, y al final la pobre quedó encerrada y algunos dicen que tuvo descendencia, pero con otra persona, en fin, es todo un misterio. Pero vamos a lo de Pizarro. Pizarro indudablemente manejó sus cuartas. Alan García veo que observa que la estrategia de Pizarro es como un gran tablero de ajedrez. Comienza a mover sus piezas, sacrifica algunas piezas para que considere que es más importante eso y la ganancia va a ser posterior, engañar. Y efectivamente, ganó. Y entre esas muchas pautas, acá viene otro protagonista muy importante. El protagonista es Carvajal. Carvajal, el demonio de los Andes, es casi contemporáneo con Pizarro, habían peleado mucho en Europa. También era un gran estratega, aparte de un visionario político. Ya le había comentado a él la necesidad de que rompiera lazos con España y que ya tenía todo a su alcance y que a España no le importaba un pepino lo que sucedía en el Perú, sino que si quería ser rey, quería gobernar como debería ser, debía tomar el Perú y ser un reino independiente de España. La idea le comenzó a aflorar, pero por cuestiones muy extrañas, Francisco Pizarro negó esa posibilidad que se haga. Lo que pasa es que aún mantenía y respetaba la autoridad del emperador, porque le había ennoblecido, le había dicho esto, y a pesar de los consejos de otro viejo zorro político que es Carvajal, él se rehusaba a esa actitud. Carvajal, por supuesto, dijo, bueno, ¿por qué pierdes esta oportunidad? Y ya estaba a punto de retirarse porque, bueno, ya había ganado mucho oro, mucho dinero, y bueno, pensaba y dice, bueno, si este no me quiere hacer caso, pero ¿para qué voy a estar acá? Mejor me voy. Y el destino lo separó otra historia, y murió peleando al lado de los Pizarros, siempre porque la fidelidad. Ese es un importante, la fidelidad. ¿Por qué los indios de la costa, Tayanes, Chimúes, etcétera, etcétera, se sentían identificados con él? Por la liberación. Él le dijo, bueno, ¿qué? ¿Son opresores de los incas? No, yo les doy la libertad, listo. No hay edición de papeles, nada, sino que les dio la condición de iguales. A eso muchas tribus se sintieron identificados y apoyaron al 100% a la causa de Pizarro. Por eso es la gran victoria. Dice, Alan García, ¿cómo es posible que el imperio incaico, teniendo más de 10.000 soldados, guerreros, no hayan podido matar, a eliminar en sí a 138 españoles? Es lógico que iban a morir algunos, muchos más, pero al final de cuentas ellos iban a desaparecer y la victoria era cantada. ¿Pero por qué? Y él explica un aporte importante, la tecnología. Si bien es cierto, muchos de ellos eran veteranos de guerra, sabían el manejo de arcabuz, sabían el manejo de espadas, lanzas, caballos, y la diferencia es que ellos sabían maniobrar muy bien en las costas y podían ganar y ganaron, pero
Francisco Pizarro se dio cuenta que si iba a emplear todo su potencial, conocimiento táctico de guerra en la sierra, él iba a perder de cabo a rabo. Por eso que las uniones con los otros pueblos, chancas, guari, etcétera, etcétera, era necesario, porque estos guerreros, esta gente está acostumbrada a las alturas y podían atacarlos y efectivamente se ejecutó. La cuestión de alianzas es imperativo, es muy imperativo. Se ganó la confianza y es por eso que mantuvo el poder. Cosa que si hacemos una comparación con Cortés tuvo su noche de las lágrimas, en la cual casi la mitad de su gente murió y después posteriormente ganó, pero entendió pues que tenía que luchar en zonas amplias, no en zonas estrechas. Y esa fue la razón por que perdió en la primera oportunidad. Pero en el caso de Pizarro no, estaría desde mi punto de vista, mientras que sea campo abierto, ganaba, pero el problema era en la sierra, donde los caminos eran muy estrechos y fácil de atacar y defender. Tuvo que utilizar más la inteligencia que la fuerza, y ese es el éxito. Él manejó las relaciones sociales, lo manejó a la perfección. Convencimiento lo hizo. Por supuesto, con la conquista total, él tuvo el mando de la gobernación, comenzó a hacer la distribución. Y acá viene un parte importante. La distribución de las ciudades de bienes y otras cosas más, él comenzó a hacer un equilibrio. ¿Quién podría ser en un futuro próximo sus aliados más importantes? Y eligió bien sus barajas. Pero lamentablemente él cometió algunos errores, en la cual era que se sentía muy confiado en ese concepto. Y eso fue su gran perdición, porque se confió demasiado y murió. Los indios nunca lo iban a vengar, porque ellos mismos comenzaron a decir, bueno, ya para qué voy a luchar si yo ya soy libre, ya tengo presión. Y otra cosa que lo que quería Francisco Pizarro hasta su muerte y ciertas normativas en la cual a los indios no tenían por qué maltratar. Posteriormente él se opuso, y otro causal es que él se opuso a las famosas encomiendas que posteriormente fue impuestos, y se opuso por una razón muy importante. Él deseaba la comunicación, la lealtad. Quería que las contribuciones sean normales, ¿no? Y que existía cierta relatividad más, pero eso no funcionó porque la muerte le vino ya posteriormente, y esto se vino abajo. Ahora, terminando esto, en la primera parte de lo que habla es la constancia del tiempo. Es importante entender que Alan García pone como primera vez. Cristian, ahí podrá un momento. Sí, te escucho. No, quería comentar algo. Sobre todo que el tema del juego, ¿no? Para precisarlo. Más que ajedrez, Pizarro era el de la baraja, ¿no? Porque Pizarro, el que era del ajedrez y el que enseñó a Atahualpa, como bien decía, era de Soto, ¿no? De Soto fue el que le enseñó a Atahualpa el manejo del ajedrez. En verdad, las reglas del ajedrez son bien distintas, ¿no? Al de la baraja, y ahí hay que ver el papel sí de Pizarro, ¿no? Ahora, claro, hay aparte de eso, te quería precisar un poco también el tema del Renacimiento, ¿no? La idea del Renacimiento, porque es muy importante tener en cuenta, digamos, que durante mucho tiempo se dijo que los españoles que llegaron acá, en realidad lo que aplicaron es todo un sistema tradicional, ¿no? Político, social, cultural, que venía del mundo feudal.
Sin embargo, estamos viendo que políticamente estos hombres que llegaron, incluso el sentimiento social de estos luchadores que vinieron acá, eran en realidad, estaban muy relacionados al momento del Renacimiento, ¿no? Y como muy bien señalaba Alan García, no se debe solamente al tema de, por ejemplo, de los grandes libros del desarrollo de la imprenta, que ya se estaba empezando a sentir, ni de el papel, por ejemplo, del libro de Maquiavelo, etcétera, o de la importancia, sino ya era, creo, un sentimiento común que ya estaba muy, muy presente, y que eso se ve claramente en el momento, por ejemplo, en el comportamiento del mismo Pizarro, por ejemplo, antes incluso de llegar al Perú, cuando traza en la tierra la famosa marca, ¿no? Y dice los 13 de mayo, ¿no? Donde señala que uno decía, ¿no? Vamos hacia no sé qué lugar, no sé si vamos a morir, vamos a hacer arriba, pero la cosa es de que los que están atrás se quedan en el mundo de atrás, y los que están adelante van a vivir algo nuevo, ¿no? Que no saben qué es, digamos, pero que sabían más o menos, pero que ese es el camino, ¿no? Eso es lo que dice Tito, ¿no? Sin constancia no hay política. Sí, pues, ¿no? Él ha sido una persona muy constante en su pensamiento y acción. Nunca ha retrocedido. Eso es lo que hace a Ana García reconocer. Es una persona muy distinta a los hombres de ese tiempo, Claro, porque ante las dificultades se retiraban y tenían cierto temor, pero él sabía que tenía que alcanzar una meta. Ese es el objetivo, meta. Y para alcanzar el éxito y la gloria, pues tenía que dar. claro. Lo que resalta es de la autonomía política, ¿no? O sea, la política tiene sus propias reglas de juego, digamos, y esas reglas de político. Lo curioso es que él no estaba sujeto, porque generalmente en este periodo de conquista, todos los que conquistaron de Panamá, Perú, de México, estaban supeditados al mandato del gobernador de la Española. Si bien no podían hacer nada, justamente esa era una de las razones por qué Francisco Pizarro dijo, no, pero ¿qué tengo que someterme a una autoridad tan lejos de San Luis de lo que hay acá? Prefiero yo hacer lo que tengo que hacer y romper los lazos con este sistema tan nefasto, no ser una autosuficiencia. Ese es el objetivo, ¿no? Por eso, su constancia en esta lucha en la conquista fue permanente, fue un perro de caza y muerde hasta que lo consiguió. Ahora, la constancia en el tiempo lo que manifiesta es que él tenía ya muy claro desde que vino a las tierras nuevas, tenía claro cuál era el objetivo que tenía que alcanzar. El objetivo era muy preciso, tener tierra, tener poder, tener dinero, gloria. O no, Pero dicen, creo que, un ratito, discúlpame, Carlos, ¿qué capítulo vas a trabajar? El segundo, Ya, ok, discúlpame, Cristian. Ya, ok, disculpa, Carlos. entonces, ¿no? bueno, te digo, entonces terminando esto, entonces la constancia del tiempo es que él tenía, él sabía que tenía que tener un momento dado de la planificación y la elaboración. Cuando obtuvo el punto, él manejó sus cartas tiempo para mantener claramente su estancia. Ahora, él emplea la cuestión, la táctica política. Te perdono, te doy, te recompenso, te apoyo. Es más que nada un clientilaje. Y es lo que podríamos decir en la actualidad, el clientilaje. Ahora, dentro de los puntos más importantes es cuál es la correlación que existía entre todos los miembros de la nueva colonia o la nueva gobernación. Él era lo que aplicaba la diplomacia. Él mucho aplicaba la diplomacia. Y es más, él estaba en contra del asesinato de Atahualpa. Pero por una cosa
circunstancial, él propuso hacer un juicio, considerado que el juicio iba a ser justo y que iba a tener una pena mínima, iba a estar encerrado y punto, se acabó. Pero no vio, por otro lado, que la muerte de Atahualpa le iba a generar ciertos problemas, los cuales sucedió. Un error táctico. Pero él trató de mitigar con unas nuevas políticas y aparte que tenía otro problema, la gente que estaba rodeada lo que quería era la misión, era dinero, poder. Y él los mantenía porque sabía que si esto sucedería, esto sería un caos. Y al final de cuentas sucedió, ¿no? Sucedió porque después que él murió, vino Blasco Núñez de Balboa, Blanco Núñez. Blanco Núñez lo que hizo fue todo lo contrario a lo que hizo Pizarro. Destruyó las relaciones, destruyó las alianzas. Él era una persona intransigente, no era un político, era un dictador de cabo a rabo. Lo que buscaba era plata, crear una organización. Eso fue lo peor que pudo suceder. Su hermano se rebeló, los pizarristas se rebelaron. Bueno, la consecuencia fue posteriormente. Consideramos que un punto de vista, la propuesta de Francisco Pizarro no era lejano al pensamiento posterior que se hizo con San Martín, diciendo, bueno, ¿por qué no formamos un nuevo reino? Nos desaparecemos del reino de España y formamos un reino del Perú. Buscamos un descendiente europeo que tenga la corona peruana. Por eso se hizo la Constitución sobre el Perú. Pero, claro, esa es otra visión, digamos, de autosuficiencia política. Eso es lo que quieren remarcar. La autosuficiencia política de Pizarro fue muy superior, adelantado. ¿Qué hubiese pasado en este punto si Pizarro alcanzaba esas metas? Indudablemente, yo tengo la posición que él sería el primer rey peruano, porque sus dotes, aparte que no sabía escribir, como uno dice, no le faltó inteligencia y capacidad para generar esas alianzas, esas uniones, mantener un país sumamente armonioso. Pero lamentablemente su muerte se adelantó todo su plan político que él estaba desarrollando en el trabajo. Su hermano no hizo absolutamente, sino que trató de vengarse y hacer otras locuras y media. La historia revela pues que su hermano Hernando no siguió los parámetros que su hermano mayor había hecho con mucho trabajo. Por eso, la constancia de Pizarro en sí forma una política, una posición de política. Sin ello, no puede uno estabilizar y formar un gobierno. Y esto, digamos, genera, digamos, la confianza. Si uno genera confianza y tú no das oportunidades y controlas, pues lógicamente todo esto se viene abajo, como se ha remostrado posteriormente. Bueno, el resto ya es. Okay. Gracias, Cristian. Bien, bien Juan, de verdad, muy contento de participar y como siempre, ¿no? Nutrirnos de los aportes de cada uno de profesionales como ustedes, ¿no? Espero estar a su nivel y participar en esa misma línea. A mí me ha tocado llevar a cabo el análisis del segundo capítulo, ¿no? Antes de ir directamente a yo quisiese agregar un aspecto muy importante, ¿no? El aspecto sociológico, ¿no? Hay una parte de la sociología que nos dice que las personas que sufren, que pasan vicisitudes, se hacen más fuertes. La resiliencia es un aspecto que hace que las personas vayan acoplando dentro de su personalidad las diversas dificultades que han tenido a lo largo de su vida. Y pareciese que Pizarro ha ido por ese camino, ¿no?
todas las vicisitudes que ha pasado desde su infancia y hasta llegar a ser una persona adulta, lo hicieron una persona muy capaz. Si nosotros tomásemos el libro El Príncipe de Maquiavelo y ahí pusiésemos como ejemplo, ¿no?, el accionar de Pizarro, calzaría en muchos aspectos, porque Maquiavelo en El Príncipe da pautas sobre cómo se debe de tomar un reino, ¿no?, un imperio, y pareciese que Pizarro lo copió, cosa que sabemos que no ha sido así, pero en la práctica da las pautas de cómo se debe de tomar un reino, más aún si no tienes la fuerza como para poder usar esta en tu favor, ¿no? Pizarro no es una persona que ha conquistado el imperio de los incas a base a fuerza, ya lo dijo Cristian, ¿no? Hizo gala de inteligencia, de estrategia militar, aspectos que sin lugar a dudas, si analizamos su origen, se contraponen, porque no es una persona, digámoslo así, ¿no?, preparada para esta índole en aspectos teóricos, pero sí en la práctica. Él ha participado en muchas empresas de las cuales él se ha nutrido, ¿no? Es más, el hecho de participar y ser actor secundario de estas no lo ha minorado para nada, sino lo ha acrecentado su bagaje, su conocimiento sobre el accionar adecuado en cuanto a la situación que tenga al frente, ¿no? Y eso lo ha valido para lograr fácilmente posesionarse del imperio de los incas. No obstante, el número de hombres era 138, si bien es cierto, contaba la tecnología, pero también ahí hay que agregarle un aspecto muy importante, que es el miedo, ¿no? Nosotros sabemos que para los naturales de la época, el escuchar el sonido de un disparo, el ver a un hombre sobre un caballo, es más, la forma de vestir y tener una imagen de seres divinos también acrecenta un aspecto favorable a los españoles, ¿no? El miedo para enfrentarse a seres que ellos consideraban divinos, ¿no? Eso es un aspecto que jugó mucho en contra de los naturales del imperio de los incas, que supieron capitalizar de gran manera a los españoles. Tal es así que cuando van a capturar al inca, el hecho de distribuir adecuadamente a los españoles en sitios estratégicos para posibilitar mediante sus armas, más que daño directo, un daño emocional, ¿no? Para que se genere un desorden, un descontrol en cuanto a a los que comandaban el ejército de los incas que acompañaban a Atahualpa en ese momento. Para ahora tocar el capítulo 2 que nos narra sobre los objetivos claros que tenía Pizarro al llegar a nuestro país, y si para algunos eran confusos, para él no, él ya llegó con un objetivo muy preciso, que era formar un reino en el cual él pasaba a ser el gobernante y no solamente, ¿cómo explicarlo?, tener riquezas que lo respalden, sino también el poder, ¿no? El poder con un cargo que lo enalteciese y señalase como la máxima autoridad, ¿no? Que a la larga lo logró, ¿no? Los objetivos definidos de Pizarro los fue consiguiendo de manera gradual, de manera escalonada, los cuales lo encasillaron o lo colocaron como el gobernador, ¿no?, de las Nuevas Indias. Esto a desmedro de sus socios, lógicamente, ¿no? Y a desmedro también de los naturales, de los indígenas que abiertamente estaban en un primer momento contentos
porque bajo la idea de que habían sido liberados de los incas, apreciaban y querían apoyar a los españoles. En el cerebro, los españoles, bajo el liderazgo de Pizarro, dejaron entrever que esta situación era coyuntural, era cuestión de llevarse las riquezas y luego dejarlos, ¿no? Tal es así que cuando se posibilita el hecho del rescate, que los incas van a ofrecer para la liberación de Atahualpa, ellos lo hacen con el conocimiento de que los españoles querían las riquezas, ¿no? El oro, la plata, pero no, en ningún momento ellos pensaban que los españoles se iban a quedar, y ese fue un movimiento estratégico por parte de Pizarro, porque bajo esa idea los incas son los que van a darle el oro y la plata a los españoles, ¿no? Ellos pensaban que con esas riquezas ya se iban a ir y nuevamente podían a vivir a su vida de siempre. Este aspecto fue dejado, que los naturales creyesen que esa iba a ser la realidad, ¿no? Aspecto bien manejado, de tal manera que los españoles lograron la riqueza también, que era muy, muy apreciada, muy buscada, que posibilitó que Pizarro pudiese dar el siguiente escalón, ¿no? A diferencia de otros, Pizarro utiliza el dinero, el tesoro que va a obtener de este rescate para acrecentar su fuerza militar. Él compra y toma bajo su cuidado o protección más hombres. ¿Para qué? Para que consolide su fuerza militar y logre ser, como le dije ya antes, acceder al segundo escalón, que era posesionarse del reino y él ser el nuevo gobernante del imperio de los incas. Si bien es cierto, al inicio utiliza a Manco Inca como su títere para lograr desarrollar sus diversas actividades en procura de ser el nuevo gobernante, también es cierto que deja en segundo plano a sus socios, ¿no? Pues por eso que cuando él va a España para rendir cuentas a los reyes de España sobre lo que ha logrado y firmar la capitulación de Toledo, en la cual se le nombra a él como gobernador de las Nuevas Indias, y cuando da explicaciones a sus socios, ¿no? Sobre por qué a él lo han nombrado y los otros no están colocados en situaciones estratégicas, simplemente él prácticamente echa la culpa a los reyes, ¿no? Diciéndole que para que no haya discrepancias entre gobiernos paralelos, se ha establecido un solo gobernante, en este caso Pizarro, ¿no? De verdad yo me he quedado muy impresionado por la forma tan didáctica como se ha desarrollado este libro, porque nos da ejemplos claros sobre cómo Pizarro paulatinamente toma acciones que lo van a enaltecer dentro de su convicción como el gobernante que a un reino que de alguna manera él buscaba, ¿no? Él tenía el objetivo claro de que él iba a ser el gobernante de todo este nuevo territorio, y para ello se valió de todo lo que tenía a su alrededor, ¿no? Cuando tuvo que utilizar a los indígenas, los utilizó. Cuando tuvo que utilizar a sus socios, los utilizó. Cuando tuvo que utilizar la tecnología, armas, animales que trajo, etcétera, los utilizó. De tal manera que gradualmente la estrategia desarrollada por Pizarro le posibilitó lograr lo que la historia le reconoce, ¿no? Como ser el conquistador del imperio de los incas. Si bien es cierto, no lo hizo solo, nosotros sabemos que no es una acción de un hombre, pero también es cierto de que sin su liderazgo, sin sus estrategias, esto no se hubiese consolidado, ¿no? Fácilmente, de repente, con otro liderazgo,
los españoles hubiesen sido vencidos fácilmente por los incas, no obstante la guerra civil. Pero prácticamente el destino brindó las posibilidades para que Pizarro logre lo que otros posiblemente no hubiesen logrado, ¿no? Que es conquistarnos. El título, el rey de la baraja, prácticamente nos dice, ¿no? Es el rey del juego, el rey del albur. Él utiliza prácticamente, se amolda a las circunstancias y utiliza lo que le conviene para lograr sus objetivos. Este personaje, de verdad que bajo mi percepción, es una persona que si bien es cierto, tiene un origen humilde, un origen en el cual no se da a conocer estudios, pero también se da a conocer que no ha sido una persona que ha buscado la riqueza de manera frontal, ¿no? Utilizando la fuerza, sino utilizando la astucia, la inteligencia. Ha hecho que lo ayudó bastante hasta el día de su muerte, ¿no? Sabemos que de alguna manera son detalles que le faltó sopesar el enfrentar a Almagro y el hecho de que posiblemente los rezagos de este grupo lo pudiesen matar, pero es un ser que de alguna manera nos da un ejemplo de que se pueden lograr cosas no teniendo la fuerza, ¿no? Pero sí la estrategia, el manejo político sobre todo, ¿no? Porque él supo manejar hasta los reyes de España para que lo nombren gobernante, supo manejar a las diversas grupos culturales que se acercaban a los españoles en procura de libertad de los incas, supo manejar a Atahualpa, porque si Atahualpa tenía la idea de que con oro y plata posibilitaba su libertad, no midió que el español pensase de que si quedase libre, posiblemente iba a volver y atacar a los españoles, ¿no? Son aspectos que de verdad Pizarro supo manejar adecuadamente. Dejaba creer lo que le convenía que creyesen los demás, pero él estaba ya con objetivos claros que de alguna manera utilizaba lo que le favorecía a su favor. Eso es lo que yo puedo aportar en cuanto al capítulo 2. De verdad, muy contento de participar con ustedes y como Juan, de verdad, muy contento y yo sé que con el mayor tiempo, Juan, vamos a desarrollar cosas más bonitas en el futuro. Yo de verdad, desde aquí te digo, ¿no? Que cuentes conmigo para las próximas reuniones. Una vez al mes me parece perfecto. Yo de verdad me va a permitir crecer como profesional. Ya estoy un poco oxidado en cuanto a textos de este calibre, pero repito, la práctica es el maestro. Gracias, gracias. No, al contrario, Carlos, gracias por tu intervención. Más bien aprovecho para hacer un comentario breve, ¿no? A lo que tú has expuesto. Es dos cosas que para mí me sonaron bien interesantes. El primero es el referente ahora un poco que se esclarece por qué las crónicas son tan confusas, ¿no? Toledanos, pizarristas, de todo. ¿Por qué? Porque la misma dinámica política pasaba información diferente. Entonces tenemos a los cronistas que registraban información distinta porque tenían versiones alternativas de lo que había sido el proceso de la conquista. ¿No es cierto? Callaban cuando querían callar, soltaban información cuando en realidad no la necesitaban porque estaban mirando a otro lado. Entonces tenemos esos encontrones que cuando los primeros historiadores, los historiadores comenzaron a trabajar sobre las crónicas, y los famosos cronistas del famoso Porras Echea en su libro En Fuentes, digamos, uno puede darse cuenta de todas
de todas las combinaciones que puede haber existido, ¿no? Entonces, y, perdón, amigos, alguien más entra. Entonces, eran todas las combinaciones que pueden haber existido alrededor digamos, de la política que el mismo Pizarro estaba ejecutando. Ese es uno, ¿no? Que es muy interesante como para tenerlo, digamos, en presente. El otro estaba relacionado al tema de qué hubiera pasado si, que lo mencionó Carlos, ¿no? En realidad que bien difícil el tema en el sentido de que Pizarro tenía todo estratégicamente, digamos, es el hombre que tenía la visión más completa, obviamente se vio de Calcuchima y el otro, ¿cómo se llama el otro estratega de Huáscar? Eran dos, ¿no? Rumiñahui, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, tenemos estrategas que tenían una visión clara del tema, pero los otros no lo tenían claro. Y ese es un elemento que Pizarro los tenía bien entrampados, ¿no? Ahora, ¿qué hubiera pasado si las cosas no hubieran logrado, hubieran primado los intereses solamente, puramente monetarios, intereses personales? Posiblemente hubiera sucedido. Hay una novela, creo que salió de un francés que se llama Binet, y que se hace una pregunta, ¿no? Pero lo trata de convertir a novela, ¿no? Una especie de hipótesis, una contrahipótesis, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Atahualpa y Huáscar hubiera sido al revés, ¿no? Hubieran conquistado Europa, ¿no? ¿Qué mundo estaríamos viviendo ahora? Yo pienso que si fuera lo contrario, entonces la versión de Natahualpa, el AI de los vencidos, la visión de los sería distinto, sería la versión de los vencidos españoles, no de los vencidos de los indios, ¿no? Eso sería interesante, ¿no? Estaríamos escuchando, estaríamos hablando en quechua y escuchando el español perdido. Exactamente, esa es una cosa interesante, ¿no? Que hubiese sucedido. Claro, todo es una suposición, pero al final de cuentas es la misma posición, digamos, que se ha planteado, ¿no? Por ejemplo, de los cronistas, indudablemente tú y yo hemos estudiado a los cronistas en la universidad. Indudablemente las versiones que ellos tienen es una visión de ellos, ¿no? Muy fragmentado. Yo sospecho que muchos de ellos han formado parte de, ya sean madristas o pizarristas. Entonces cada uno ha tenido una forma muy distinta de interpretar la conquista en Perú. Si bien es cierto, es importante por la recopilación de información, pero no es lineal, ¿no? Cada uno tiene una versión tan distinta de que es para acá también, que indudablemente deja mucho que pensar, bueno, ¿cuál fue cuál, no? ¿Qué sucedió? Bueno, ahora con esto ya tenemos una idea mucho más clara de lo que los cronistas han querido, entre comillas, interpretar, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y yo sigo convencido de lo que había una parte de Carlos decía y tú también, en verdad, Pizarro era un buen pasado, era un pro monarca, ¿no? Entonces, él era un súbdito de pies a cabeza, ¿no? Pero lo que quería construir acá era obviamente un reino, ¿no? Un reino al servicio del rey, ¿no? Y obviamente después del rey estaba él, entonces se la tenía claritas, ¿no? Y eso cuando se fue y firmó el Tratado de Toledo, todo eso, él se comió todo el proyecto y manejaba el proyecto de pies a cabeza, cosa que los otros nunca lograron poder dominar eso, ¿no? Entonces todo eso hasta el final de sus, ¿no? Que bueno, a veces el poder a veces genera odios, ¿no? Y hay odios que no se pueden contener. Entonces eso causa, pues, ¿no? A ver, pensemos un paralelismo entre Julio César y Pizarro. Probablemente tienen muchas similitudes. A ver, la cuestión de Julio César, él fue emperador por una necesidad, ¿no? Él fue para el triunvirato, pero su intención no era crear un imperio, rey, no, él quería mantener ciertos pisos democráticos, ¿no?
Entonces, ellos quisieron darle, el Senado quiso dar el papel de imperio, pero no, él siempre quiso tener príncipes, o sea, el primero de los ciudadanos. Mantuvo esa idea, nunca su ufanó por ser el máximo representante, ¿no? Pero siempre mantuvo esa idea medio democrática, raro, pero justamente porque era un estratega, un político. Los demás lo veían como, igualmente Cicerón lo veía como una persona despreciable, que no tenía la talla de un gran filósofo y todo. Justamente fue la muerte, digamos, del 10 de marzo, que acabó con todas sus ideas de formar un gran imperio, pero de personas civiles, de tener títulos, ¿no? Su sobrino se agarró el nombre de Augusto y príncipe, entonces ya le cambió, le transformó. En el caso de Pizarro también, él no quería crear un rey independiente, que él sea el mandamás, sino que él seguía siendo leal a la corona, porque ella había visto que la gratitud de la corona hacia él era inmensa, entonces dijo, pero ¿qué voy yo a revelar? ¿No? Pero justamente ante la decisión de las personas nunca falta eso, lo mataron por algo que... Además le quedó una jugada a su propio partido. Exacto. En cualquier momento, cuando dejaba de ser útil, bueno, todo era estratégico. Amigos, un favorcito. Me gustaría compartir con ustedes solamente una fracción, un minuto nada más, de un video sobre la baraja. Para poder, yo no conocía las barajas españolas, que son muy interesantes. Entonces me gustaría ver un videito no, dura 11 minutos, pero solamente un minuto, me parece bien interesante lo de los videos de YouTube. Ahora, ¿lo ven? Sí, sí, sí. A ver. Ya, lo voy a pasar, ¿ya? ¿Escuchan? La baraja toda, la España tiene 40 cartas. El último, si está repartido, la última carta que me ha llegado, esa es una espada, y dice que el palo de la espada es el palo de estilo. Es el palo que más va a valer en todo este juego, ¿vale? Durante esta partida. Los 4 palos es un punto. Vale. Antes de empezar a jugar, os voy a enseñar el valor de las cartas. El día anterior decía que depende de tu juego, las cartas adoptan los valores, ¿vale? Porque esto, la verdad, también es un sistema de juego, ¿eh? Mira, os voy a ir poniendo algunos valores. Tenemos el as de cualquier palo, ¿vale? Da igual los palos. El as vale 11 puntos. El 3, 10. Luego diría el rey con 4, el caballo 3 y las otras con 2. El resto de las cartas, cualquiera, es decir, 8, 4, 5, 6, 7, todas estas no valen nada. Lo único que hacen es abultar, pero lo que da los puntos en este juego es difícil, ¿vale? El objetivo de la juego es hacer notas de tal manera intentando llevar el mayor número de bajas posible y que no se lo lleven los demás para intentar arrastrar el mayor número de tiempos. Mirad, os voy a hacer un ejemplo para que veáis. Vamos a suponer que he tenido una mano bastante potente. Para que veáis cómo salía, voy a quitarme el campo. Hemos dicho que hay que acordarse que de esta partida es la de espadas. Espadas hemos dicho que es el palo que va a ganar, ¿vale? Fijaros, yo tengo esta mano y tengo unas que tocan. Y voy a intentar a ver si pasa el as, a ver si me llevo esta base. He hecho el as. Bueno. ¿Vale? Para intentar arrastrar. Bueno, querían que vean ustedes las barajas, ¿no? Y la forma de juego, que es bien interesante, ¿no? Porque justamente simplemente... Sí. Hay una cosa curiosa, mi abuelo jugaba eso, pero lo llamaba tresillo. Tresillo, no, eso es tresillo, eso no juego. Está bien. Sí, tresillo, exacto, está bien. Es el tresillo. Tío mío y otro amigo más, bueno, de edad, jugaban justamente eso, ¿no? Jugaban cartas
que llamaban ellos la baraja española. Jugaban primero de copas, cinco de copas, espadas. Entonces, cuando yo estaba más joven, más pequeño, yo me digo, pero ¿qué rayos es esto, no? Porque yo había jugado inclusive las barajas francesas, que es lo que tenemos actual, ¿no? Pero son barajas españolas que no tienen nada, o sea, tienen mucha similitud con las francesas, pero es distinto. Y el juego tiene sus propias reglas, ¿no? Yo es distinto, no son las mismas reglas que las francesas, para estar más claro. Pero es interesante, son bien bacanas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ahí está el oro, representa el monarca, ¿no? Las copas, o el rey ahí, ¿no? Están las copas, la iglesia, las espadas, el ejército, los bastos, el pueblo, ¿no? Entonces tienen o sea, tienen una evidente representación de cómo se está. ¿Perdón? Es alegórico. Sí, totalmente alegórica, ¿no? Y con ellos definitivamente puedes hacer con todas las tácticas que hay dentro de la baraja, como la minga, ¿no? El esconder, el trueque, el intercambio, con todo. Con todo. Creo que se llama retruco. Se llama retruco, etcétera. ¿Cómo uno puede construir, digamos, en significación de la estructura de una política, ¿no? Y eso es muy interesante, porque a partir de... He visto tanto jugar que, bueno, al principio no me llamaba la atención. Ahora, pues con el tiempo sí comienzo a entender muchas cosas más, ¿no? Pero lamentablemente no sé jugar, ¿no? Eso tengo que decir claro. Entonces, estoy esperando que alguien que sepa, hace viejo y me enseñe a manejar las cartas para más o menos jugar. Inclusive a veces mi abuelo jugaba él solo, así igualito, 4, y comenzaba a jugar entre como si fueran 4 personas, ¿no? Manejaba las cartas también, como una especie de solitario, ¿no? Pero con 4 personas imaginarias. Él se entretenía muy bien, le gustaba, ¿no? Nunca, ahora me arrepiento mucho de haber comprendido más joven, le he dicho, pues, abuelo, enséñame a jugar estresillo. Nunca se me imaginó, ahora sí me arrepiento, seguramente. Me hubieras enseñado. Bueno, amigos, yo les agradezco nuevamente su participación y a ver si por favor no se retiren para ver si conversamos cuál es la próxima lectura. Correcto. Voy a cortar la grabación y empezamos para conversar brevemente. Un ratito, por favor. Todavía no estoy cortando. Ok. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Por favor, lo que es, ya, por favor.